El primer bebé que nacía en el año era destinado a las ofrendas de Huayayo. Les llevaban hasta una laguna, hasta una montaña más alta. Un animal monstruoso salía a comérselo al niño. ¿Una historia puede morir? Yo creo que sí, que sucede cuando no queda nadie más para contarla. Durante siglos, millones de leyendas y mitos le sirvieron al hombre para explicar lo que pasaba en el mundo. Pero al tratarse de relatos orales, estaban condenados a desaparecer junto al último guardián de aquella tradición. Solo algunos casos especiales pudieron ser documentados para la posteridad. Durante la colonia española tuvo lugar uno de esos casos. Irónicamente, quienes buscaban erradicar las creencias de los pueblos originarios terminaron preservándolas en un compilado conocido como el Manuscrito de Huarochirí. Hoy, la ruta nos conduce a la Sierra de Lima, para conocer algunas de las historias que se contaban hace miles de años. Pero antes de partir, buscamos al antropólogo Luis Millones y a su esposa, la profesora Renata Mayer, quienes han dedicado varios años a estudiar la cosmovisión y tradiciones del Perú antiguo. Si se piensa que sabemos mucho sobre el Tahuantinsuyo, la época prehispánica, es una triste ilusión. Aún incluso la condición indígena en tiempos coloniales está por estudiarse. Estamos lejos del final del trabajo. O sea que nosotros lo que tenemos es una visión terriblemente cusqueña. Y entonces el documento de Huarochirí es fantástico porque entonces, por fin, una de estas, entre comillas, provincias manifiesta un volumen de dioses y seguidores que no tienen ningún problema en refutar la versión oficial del Tahuantinsuyo. Por eso es importante. Las posibilidades de recoger el material oral de una región apartada de Lima o apartada de Cusco es cada vez más remota. Renzo, finalmente. ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte en persona. ¡Qué gusto! Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Luego de conducir por más de 6 horas, llegamos al distrito de Tanta, en Yauyos, donde nos esperaban el antropólogo Elmer Segura y el guardaparques Abdón Cochachis. Y tengo entendido que el Pariacaca es además el Apu de la zona, ¿verdad? Sí, es una de las deidades de los apus o de las montañas más importantes que pudo haber en la región central y que por los incas pues fue considerado como uno de sus principales deidades, ¿no? ¿Qué te parece si vamos, pagamos tributo al Apu y nos cuentas unas historias de aquí? ¿Sí? Excelente. Sí, vámonos entonces. Vamos. Adelante. Así, enrumamos hacia las faldas del Pariacaca, un nevado que representa al dios de los vientos y el agua. Él era hijo de Huiracocha, a quien se consideraba el creador de todo, pero ellos no eran los únicos dioses que reinaban por estas tierras. Huayayo Carhuincho era otra deidad, pero no tan querida, pues si bien ofrecía prósperas cosechas, lo hacía a cambio de sacrificios humanos. Un día, Pariacaca atendió al pedido de los pobladores y decidió enfrentarse a Huayayo, en un combate legendario, que sería recogido luego en el manuscrito. Pero antes de escuchar esta historia, debemos presentar nuestro respeto al Apu, y la mejor forma de hacerlo es a través de la milenaria ceremonia del pago a la tierra. El pago, ¿no? Las hojas de coquita siempre se toman con las dos manos. Ahora las dos manos es la manera correcta De recibirlo. Sí, de recibirla. Y luego busque 3 hojas sanitas, Ajá. y pides 3 deseos. Y eso depositamos primero y luego la ofrendita. Salud, Taito Pariacaca. Listo. Eso quiere decir que nos puedes contar su historia. Sí, ahora sí podemos contar cuál es el mejor. El primer bebé que nacía en el año era destinado a las ofrendas de Huayayo. Las adornaban bien bonito con flores y luego les llevaban
en un grupo de personas hasta una laguna, hasta una montaña más alta. Y luego, ya sea de la montaña o de la laguna, salía un animal monstruoso, que podría ser una serpiente u otro similar, salía a comérselo al niño. Tenían la piel bien así, bien escamante, ¿no? Escamante. Incluso cuando salías de la laguna se escuchaba así de manera estruenda el sonido, ¿no? y sus chasquidos. Incluso se menciona de que algunas tenían forma como de aves, ¿no? O sea, serpientes así con alas. Se cuenta de que estos animales, cuando caían lluvias granizadas, salían volando y se iban de una laguna a otra. Los animales son casi dioses o ayudan a los dioses. Hay muchas cosas cruzadas en que los animales no son tomados como animales, sino como mensajeros de los dioses o mensajeros del futuro. Viendo esa práctica, llega aquí a las tierras de Yauyos en aquel tiempo un hombre llamado Pariacaca. Por estas tierras subía un hombre de San Lorenzo de Quinti, trayendo su hijo justamente para pagar a Guayayo justo en esta montaña. Entonces en el camino, cuando él está subiendo, se encuentra con Taita Pariacaca. Pariacaca le pregunta y le dice: ¿a dónde vas? Arriba a la montaña donde está Guayayo. Voy a llevarle a mi hijo porque este año me ha tocado a mí a dar la ofrenda. Y Pariacaca le dice: regresa, verás lo que voy a hacer. En ese momento empieza una feroz batalla entre Pariacaca y Guayayo. Pariacaca no estaba solo. Tenía 4 hermanos y juntos pelearon contra Guayayo. El enfrentamiento fue gigantesco. Por un lado, los hijos de Huiracocha lanzaban rayos, soplaban fuertes vientos y desataron una lluvia torrencial que caía desde 5 direcciones diferentes. Pero el dios del fuego resistía los ataques. Pronto, el enfrentamiento se dirigió hacia la pampa de Muyucocha. Muyucocha no era aquel entonces una laguna, sino era una pampa. Ahí empezó la lluvia, a caer la lluvia de 5 colores y de 5 direcciones, y Guayayo se oculta ahí en la pampa. Los hombres que iban con Pariacaca derribaron un cerro como este, conformando así como una especie de represa o de dique. Entonces empezó a inundarse de agua la pampa hasta convertirse en una laguna y quedando una pequeña isla. Y Guayayo se refugia así ahí. Pero al verse que la isla ya se sumergía de agua, Guayayo sale convertido en un ave al cerro Cachilloca. Entonces los hombres y los hermanos de Pariacaca empiezan a bombardear ese cerro. Y hasta hoy en día podemos ver cómo el bombardeo al cerro queda las piedras regadas hacia la quebrada de Culebraico o Culebrayoc. Sin embargo, Guayayo aún tenía un último recurso. Antes de huir, lanzó contra Pariacaca y sus hermanos a una de sus serpientes, monstruosa y de 2 cabezas. Y lo que hace Pariacaca y sus hermanos es con sus lanzas de oros clavarla en el lomo y dejar impregnado ahí en las rocas. Y eso se puede ver hasta hoy. Derrotado y furioso, Guayayo siguió huyendo con dirección al Antisuyo, o lo que hoy conocemos como el Este. Pariacaca condenó a Guayayo a que se le ofrenden y coma perros en castigo por antes haber comido y haber hecho ofrendas con niños, con bebés recién nacidos. Lo interesante es que tienen unos nombres que no aparecen en la mitología oficial incaica, nada, ningún momento, de pronto aparecen ahí. La otra cosa pendiente es que deben compararse esos dioses, llamémosles regionales o provinciales, esos dioses, y saber exactamente cuáles eran las magnitudes de lo que muy felizmente se ha llamado Imperio Incaico. La leyenda cuenta que Huiracocha, furioso por la pelea entre los 2 dioses, los condenó a estar sepultados bajo inmensas cantidades de nieve. Así, surgieron los nevados Pariacaca y Huaytapallana. En su momento, estas historias se contaban en quechua, jacaru o cauque. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez menos personas hablan estos idiomas, y entre los pocos que aún lo hacen, es cada vez más difícil encontrar estos relatos. La ruta apenas inicia, con la esperanza de que logremos salvar muchas historias del despiadado paso del tiempo. Ajústate bien el cinturón y acompáñanos en este viaje.
Salen todos los sabios en forma circular. Tenían por costumbres aquí y en muchos pueblos de tumbar una llama, de volcar una llama y luego de extraer el corazón latiendo. Y uno de los hombres vio el corazón latiendo y dijo: nuestro padre Pariacaca va a morir. ¿Y qué tal? ¿Te gustó el capítulo de hoy? Pues nuestro viaje buscando más mitos, leyendas e historias continúa. Y si tú sabes alguna, haznosla llegar al correo que aparecerá en pantalla. Y además, no te olvides de darle me gusta, compartir y activar la campanita para no perderte ningún capítulo nuevo de La Ruta.